Mi hermana engañó a mis padres para que le firmaran la casa. Luego sonrió con superioridad y dijo, ahora no tienes dónde vivir. Pensé que había ganado, hasta que el abogado sonrió y dijo, en realidad, esa casa nunca fue de ellos para darla. Cuando descubrió quién era el verdadero dueño, casi se desmaya. Me quedé en la sala, mirando a mi hermana. Tenía esa sonrisa engreída en el rostro, con los brazos cruzados, como si hubiera ganado un gran juego. Bueno, dijo lentamente, disfrutando cada segundo. Mamá y papá me firmaron la casa esta mañana. Ahora es mía. Mi corazón se hundió. Esta era mi casa de la infancia, el lugar donde crecí, donde celebramos cumpleaños, donde mamá y yo nos quedábamos despiertas hasta tarde platicando. Y ahora, mi hermana estaba ahí, orgullosa y burlona, diciéndome que no tenía dónde vivir. Incluso se rió. Deberías haber sido más lista, dijo, deberías haberlo visto venir. Me giré hacia mis padres, esperando una explicación. Mamá no quiso mirarme a los ojos, papá solo suspiró y se frotó la cabeza. Lo habían hecho voluntariamente. ¿Por qué?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué le darían la casa? Saben que vivo aquí, saben que yo he sido la que se ha encargado de todo. Mamá finalmente me miró, pero no parecía arrepentida, solo se veía cansada. Es familia, dijo. Yo también lo soy, solté furiosa. Mi hermana soltó una carcajada. Ya no. Durante años, yo fui quien sostuvo todo, pagando cuentas, cuidando a papá cuando estuvo enfermo, asegurándome de que esta casa siguiera en pie. Mi hermana, que nunca movió un dedo por nadie, simplemente se la había adueñado. Sonrió con malicia. Es hora de que encuentres tu propio lugar. Casi tienes 40 años. Es patético que sigas aquí. Apreté los puños. Esto no ha terminado, dije. Rodó los ojos. Oh, pero si lo ha hecho. Legalmente, la casa es mía. No puedes hacer nada al respecto. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos se había molestado en revisar, era que esa casa nunca fue realmente suya para regalar. La sonrisa del abogado me lo dijo todo. En la oficina del abogado, le conté lo sucedido. El señor Reynolds, un hombre mayor que ya lo había visto todo, se recargó en su silla. Déjame ver si entiendo bien, dijo. Tus padres le firmaron la casa a tu hermana. Asentí. Y pensaban que tenían el derecho legal de hacerlo. Asentí otra vez. Fue entonces cuando sonrió de lado y comenzó a golpear su pluma contra el escritorio. En realidad, dijo, esa casa nunca fue de ellos para darla. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta gruesa y la puso frente a mí. ¿Quieres saber quién es el verdadero dueño de esa casa? Contuve la respiración. Abrió el archivo, señaló un documento y dijo, tú, parpadeé, ¿qué? Tu abuelo te la dejó en su testamento, explicó, legalmente. Esa casa ha sido tuya desde que él falleció. Tus padres nunca la poseyeron. Tenían derecho a vivir ahí, pero nunca tuvieron derecho a regalarla. Me quedé en shock, todos estos años. Mi hermana pensó que había ganado. No tenía idea de que ya había perdido. Siempre pensé que mis padres eran los dueños de la casa. Nunca se me ocurrió revisar la escritura. Simplemente confié en que todo era como parecía, pero resultó que mi abuelo, quien siempre me había favorecido, me la había dejado a mí. Mi hermana no tenía idea. Respiré hondo. ¿Y ahora qué pasa? El señor Reynolds sonrió. Ahora viene la parte divertida. El mundo de tu hermana empieza a desmoronarse. Esa noche no fui a casa. Me quedé en casa de un amigo y dejé que mi abogado se encargara de todo. A la mañana siguiente, presentó una orden de cese y desistimiento para evitar que mi hermana hiciera cualquier cambio en la propiedad. Eso significaba que no podía venderla ni mudarse. Fue entonces cuando llamó. Ignoré las primeras 3 llamadas, pero contesté la cuarta. ¿Qué demonios hiciste?, gritó. Me recosté cómodamente. ¿De qué hablas? Estaba furiosa. El abogado me llamó. Dijo que no puedo tocar la casa. Dijo que no es mía. La dejé sudar un momento antes de responder. Eso es porque nunca lo fue. Se quedó en silencio. Debiste haber revisado quién era el dueño antes de hacer tu jugada. Dije, ha sido mía por años. No, susurró. Eso no puede ser cierto. Oh, pero lo es. Dije, el abuelo me la dejó a mí, no a mamá y papá, y definitivamente no a ti. Jadeó. Pude escuchar cómo su mente trabajaba frenéticamente. No, eso es mentira. Mamá y papá, ellos no eran los dueños. Interrumpí. Ellos creían que sí, pero estaban equivocados. Hubo una pausa y luego susurró, no irías a la corte, ¿verdad? Me reí. Oh, claro que sí, y créeme, vas a perder. Por primera vez, mi hermana no tenía nada que decir.
siempre había jugado sucio, manipulando a todos para conseguir lo que quería, pero ahora no tenía nada. A la mañana siguiente, irrumpió furiosa en la oficina de mi abogado, roja de la rabia, gritó, amenazó e incluso me acusó de haberle robado la casa. El señor Reynolds se mantuvo tranquilo y la dejó desahogarse. Cuando terminó, se inclinó hacia adelante y dijo, te recomiendo que te vayas antes de seguir haciéndote el ridículo. Y entonces sucedió, mi hermana se desplomó en la silla, pálida y derrotada. Esto no es justo, susurró. Crucé los brazos. Tampoco lo es intentar robar mi casa. Me miró con lágrimas en los ojos. Pero ya le dije a todos que la casa era mía. Hice planes. Incliné la cabeza. Ese es tu problema. No supo qué decir. Pude notar que finalmente entendió, había perdido. Por unos días, no supe nada de ella, ni llamadas, ni mensajes. Pensé que se había rendido. Pero entonces, mis padres aparecieron en mi casa una mañana, como si todavía tuvieran derecho a estar ahí. Abrí la puerta, sabiendo que no se irían hasta que hablara con ellos. Mamá me miró con decepción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Solté una risa amarga. ¿Hablas en serio? Es familia. Papá negó con la cabeza. ¿De verdad la vas a echar por una simple formalidad? ¿Una formalidad? Repetí. Intentó robar mi casa. Mamá explotó. No la robó, se la dimos. Y nunca tuvieron derecho a hacerlo, respondí con firmeza. Intentaron regalar algo que no era suyo. No dijeron nada, sabían que tenía razón. Pero entonces mamá cambió de táctica y habló con voz suave, como si ella fuera la víctima. Mira, tu hermana cometió un error. No tienes que castigarla por eso, solo déjala quedarse. Casi me reí. ¿Que la deje quedarse? ¿En mi casa? Papá cruzó los brazos. No es como si estuvieras casada o tuvieras hijos. No necesitas tanto espacio. ¿Eso es todo? Pregunté. Decidieron que yo no merecía la casa, así que mi hermana se la quedaría en su lugar. Esperaban que simplemente se las entregara. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Respiré hondo, sintiendo como mi ira aumentaba. Déjenme dejar esto claro, ella no va a poner ni un pie en esta casa otra vez, y ustedes tampoco. Llegué con mi abogado, calmado, sereno. Mi hermana llegó luciendo confiada, como si el juez fuera a darle la razón. Durante los primeros minutos, jugó su papel bien, hablando sobre cómo nuestros padres le habían dado la casa y cómo yo estaba siendo difícil por despecho. El juez escuchó pacientemente. Luego mi abogado se levantó y expuso los hechos. Presentó la escritura real, demostrando que yo había sido el propietario legítimo por años. Mostró el testamento de mi abuelo, que dejaba la casa solo para mí, y luego, reveló el falso aviso de desalojo que mi hermana había presentado. La expresión del juez se endureció. Señorita, ¿está usted consciente de que falsificar documentos legales es un delito grave? La sonrisa de mi hermana desapareció, y se puso pálida. ¿Presentó un aviso de desalojo contra el propietario legal de la casa? Preguntó el juez. Eso es fraude. Mi hermana tartamudeó, buscando desesperadamente a mis padres, pero ellos no tenían nada que ofrecer. Ella había perdido, y esta vez no era solo perder la casa, sino que estaba a punto de perderlo todo. La sala de tribunal cayó en silencio. El juez tocó su bolígrafo. Usted presentó documentos legales falsos con la intención de desalojar al propietario legítimo. Eso es un delito. Mi hermana intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. El juez continuó, estoy fallando a favor del demandado. La casa legalmente le pertenece a él. Este caso será referido para una investigación por fraude y perjurio. Ese fue el momento en que todo se desmoronó. Mi hermana se giró hacia mí, con pánico en los ojos. No dejarías que me acusen, ¿verdad? Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. ¿Por qué no lo haría? Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. No era mi intención. No trataba de hacerte daño. Incliné la cabeza. Te reíste cuando pensaste que habías ganado. Me dijiste que no tenía dónde vivir. Ella se quedó en silencio, dándose cuenta de que ya no tenía excusas. El juez finalizó el fallo y desestimó su caso, dejando claro que sería investigada. Después de la corte, mis padres me acorralaron afuera. Mamá, con lágrimas en los ojos, suplicó, no puedes hacerle esto. Me burlé. Ella se lo hizo a sí misma. Está enfrentando cargos por fraude. Papá respondió bruscamente. ¿Y de quién es la culpa? Respondí de inmediato. Yo no le dije que falsificara documentos ni que intentara robarme. Esa fue su decisión. Pero es tu hermana, dijo mamá. Apreté la mandíbula. Y yo soy su hijo. Eso no les impidió intentar echarme de mi propia casa, ¿verdad? Estuvieron en silencio. Entonces, solté el golpe final. Si están tan preocupados por ella,
¿por qué no la dejan quedarse con ustedes? Añadí, porque ella seguro no volverá a mi casa. Mamá dejó escapar un suspiro. No lo harías. Oh, lo haría. Saqué mi teléfono y les mostré el aviso de desalojo que ya había redactado para ellos. El rostro de mi papá se puso rojo. No puedes desalojar a tus propios padres. ¿Por qué no? Respondí. No pareció que tuvieran problemas al hacerlo conmigo. Silencio. Mamá empezó a llorar, preguntando, ¿a dónde iremos? Me encogí de hombros. Ese no es mi problema. Ellos eligieron a mi hermana sobre mí, trataron de quitarme la casa, y ahora no tenían nada. El desalojo siguió adelante. Mis padres intentaron pelearlo, pero no tenían base legal. Empacaron sus cosas y se fueron, mudándose a un pequeño departamento lejos de la casa que pensaban que conservarían para siempre. Mi hermana fue acusada de fraude. El tribunal no fue fácil con ella. Terminó con una multa elevada y un antecedente criminal. Su imagen perfecta y exitosa se destrozó. Ya no podía presumir ni mirarme por encima del hombro. Ahora, la gente hablaba sobre cómo intentó robarle a su propio hermano y fracasó estrepitosamente, la venganza más dulce. Yo sigo viviendo en mi casa, ahora en paz y tranquilidad, sin más traiciones. Solo yo, finalmente disfrutando de lo que siempre me perteneció. En cuanto a mis padres y mi hermana, no escucho mucho de ellos, pero sé que mi hermana está luchando por encontrar trabajo con su récord criminal. Mis padres lamentan haberse decidido por ella en lugar de por mí, y han perdido todo. ¿Y sabes qué? No me siento mal, ni un poquito, porque intentaron arruinarme la vida, y lo único que lograron fue destruir la suya. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Estaba postrada en cama con una fiebre tan alta que ni siquiera podía moverme. Le pedí a mi hijo mayor que me trajera un vaso de agua. Pensé que al menos lo haría por mí, pero en lugar de eso, regresó con un vaso de cerveza. Para mi sorpresa, me salpicó la cerveza por todo el cuerpo mientras yo yacía indefensa en la cama, ardiendo de fiebre. Desde la puerta, escuché una carcajada. Allí estaba ella, mi nuera, aplaudiendo y riéndose con él. Mi hijo también estaba allí, riendo, todavía sosteniendo el vaso vacío. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. A pesar de mi fiebre y confusión, la escena se me quedó grabada con claridad en la memoria. Limpia la casa antes de que volvamos, de acuerdo, dijeron antes de irse. Hasta entonces, había soportado todo el egoísmo de mi hijo, Reker, y su esposa, pero este fue el punto de quiebre para mí. No podía soportarlo más. Sí, la limpiaré, respondí, forzando las palabras a través del dolor en mi garganta, lo suficientemente fuerte para que ellos lo oyeran mientras salían de la casa. Me llamo Sloan y tengo 71 años. He sido ama de casa durante la mayor parte de mi vida. Mi marido, Holden, tiene 73 años. Desde que se jubiló, ha estado enseñando caligrafía a niños en un centro comunitario local. Holden había practicado caligrafía desde que era joven y siempre había soñado con enseñarla una vez que se jubilara. Verlo tan feliz, sonriendo mientras se dirige al centro todos los días, me llena de alegría. Tenemos 2 hijos. El más pequeño está casado y tiene 2 hijos en la escuela primaria. Pero nuestro hijo mayor, que tiene 42 años, todavía vive en casa con nosotros, soltero, al menos hasta hace poco. Trabaja a tiempo parcial en una tienda de conveniencia por la noche, pero solo unos 4 días a la semana. No ayuda económicamente ni contribuye en absoluto con el hogar. Ha estado viviendo una vida de holgazanería y tanto Holden como yo hemos hablado con él incontables veces, esperando que cambiara, pero nada funcionó. Al menos no juega ni se endeuda, pero con el tiempo, Holden y yo dejamos de insistirle. Entonces, de repente, un día nuestro hijo mayor anunció que se casaba. Trajo a su esposa a casa sin previo aviso. Ella entró en nuestra casa como si fuera la cosa más natural del mundo. A partir de ese momento, yo también tuve que cocinar y limpiar para ella. Al principio, no me importaba prepararle las comidas, pero pronto quedó claro que no planeaba mover un dedo para ayudar en la casa. Ni siquiera limpiaba después de las comidas y nunca decía gracias.
Peor aún, exigía cosas como café después de la cena, tratándome más como una sirvienta que como su suegra. Holden no pudo soportar verlo más. Habló, regañando a nuestro hijo y a su esposa por su comportamiento grosero. Después de eso, dejaron de pedir cosas escandalosas, al menos cuando Holden estaba cerca. Pero tan pronto como él se perdió de vista, mi nuera reanudó sus exigencias. Suegra, por favor, lleva este vestido a la tintorería por mí, decía. Pensé que sus peticiones eran exageradas y, cuando finalmente dije algo al respecto, mi hijo se puso de su lado. Es solo un pequeño recado que puedes hacer mientras estás de compras. ¿Por qué eres tan tacaña?, dijo, defendiéndola. Me dolió oírlo hablarme así, especialmente cuando ninguno de los dos contribuía de ninguna manera a la casa. Los alimentábamos y les dábamos alojamiento gratis, y tenían el descaro de pedir más. Pensé en decírselo a Holden, pero no quería provocar una gran discusión entre él y nuestro hijo. Así que, una vez más, me mordí la lengua y llevé su ropa a la tintorería como me pidió. Por lo general, Holden y yo visitamos a la familia de nuestro hijo menor en Canadá 2 veces al año. Nos estábamos preparando para otra visita pronto, ya que se acercaban unas vacaciones de una semana. Siempre esperábamos con ansias estos viajes. Nuestros nietos se habían encariñado mucho con nosotros y nos encantaba pasar tiempo con ellos. Ya les habíamos comprado juguetes como regalo y estaba planeando comprar un pastel especial en el camino. Cuando vamos de visita, solemos coger el tren cama en lugar de volar. El viaje en tren nos da la oportunidad de relajarnos y disfrutar del paisaje, algo que no se puede hacer en un avión. Ahora que ambos estamos jubilados, tenemos tiempo para saborear el viaje. El día antes de nuestro viaje, estaba inusualmente emocionada. Después de despedir a Holden para su clase de caligrafía, fui de compras para comprar algunas cosas de último momento. Incluso pasé por una pastelería para comprar algunas galletas hechas a mano para los nietos, pensando que durarían más que la tarta. Mientras me dirigía a casa, pensando en las sonrisas en las caras de mis nietos, empezó a llover. Al principio, era solo una llovizna, pero pronto la lluvia se hizo más fuerte. Me apresuré a llegar a casa, pero terminé parando en una tienda de conveniencia para comprar un paraguas. Sin embargo, cuando llegué allí, ya estaba empapada de la cabeza a los pies. Pensé en esperar a que dejara de llover en el supermercado, pero como no sabía cuándo pararía y quería calentarme con un baño caliente, compré un paraguas y corrí a casa. Tan pronto como entré por la puerta y estaba a punto de darme un baño, apareció mi nuera y me dijo, «Sloan, ¿estás a punto de darte un baño? Necesito salir, así que déjame usar el baño primero». «Ah, ¿y puedes empezar a preparar la cena temprano?». Sin esperar una respuesta, cerró la puerta del baño detrás de ella. Ni siquiera era su casa, pero actuó como si fuera suya. Me puse ropa seca y comencé a preparar la cena, haciendo todo lo posible por ignorarla. Mientras cocinaba, comencé a estornudar. Sabía que sería terrible resfriarse el día antes de un viaje, pero no pude evitarlo. Mientras tanto, mi nuera pasó más de una hora en el baño, descansando en la bañera mientras yo sentía que mi cuerpo se enfriaba. A la mañana siguiente, el día en que debíamos visitar a nuestro hijo menor y a su familia, me desperté sintiéndome terrible. Me dolía la garganta, me goteaba la nariz y, cuando me miré la temperatura, tenía 38 grados centígrados. Efectivamente, me había resfriado por la lluvia del día anterior. Le dije a Holden que se fuera a Canadá sin mí porque no quería correr el riesgo de contagiar mi resfriado a nuestros nietos. Holden sugirió que canceláramos el viaje, pero como ya habíamos comprado los billetes del tren cama y teníamos regalos preparados para los niños, insistí en que fuera solo. Le di las galletas que había comprado el día anterior y le aseguré que era solo un resfriado leve y que estaría bien después de descansar y tomar algunos medicamentos. Antes de irse, Holden habló con nuestro hijo mayor y su esposa. Les dijo que no me sentía bien y les hizo prometer que ayudarían con las tareas de la casa mientras él no estuviera. Después de despedirme de Holden con la mano, estaba a punto de volver a meterme en la cama cuando escuché a mi hijo y a su esposa hablando. «Oh, qué fastidio. Es solo un resfriado, ¿no? Pero al menos ahora que papá se ha ido,
podemos relajarnos, les oí decir. Me quedé atónita. ¿Cómo podían ser tan desagradecidos cuando vivían en nuestra casa sin pagar ni una sola factura? Sin embargo, este era su comportamiento típico. ¿Sabes? La única razón por la que puedes vivir así es por tu padre, ¿no? Finalmente los confronté, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Reker y su esposa no tomaron mis palabras con agrado. Mi hijo respondió bruscamente, te estamos haciendo un favor al quedarnos contigo en tu vejez. Sí, la mayoría de las personas no quieren vivir con sus suegros, añadió su esposa como si hubiera olvidado que fueron ellos los que se mudaron con nosotros sin ser invitados. Era irónico que actuaran como si nos estuvieran haciendo un gran favor cuando era al revés. Sintiéndome miserable y demasiado cansada para discutir, me arrastré de regreso a la cama, con la esperanza de descansar un poco. Más tarde esa noche, sin embargo, mi nuera irrumpió en mi habitación y me despertó. Suegra, no estarás planeando saltarte la cena solo porque estás un poco enferma, ¿verdad? Sabes que no sé cocinar. No podía creer lo que estaba oyendo, una mujer adulta, de 33 años, diciéndole a su suegra enferma que cocinara solo porque no sabía hacerlo. Estaba demasiado débil para discutir y solo quería descansar. Ojalá Holden les hubiera advertido con más severidad antes de irse esa mañana. Aún así, me obligué a ignorarla e intentar volver a dormir, pero mi nuera no se fue hasta que me arrastré fuera de la cama para prepararles algo de comer. En la cocina, comencé a preparar una comida sencilla. Mientras trabajaba, Reker llegó a casa y apenas me reconoció, a pesar de que estaba visiblemente enferma y llevaba una mascarilla. Actuó como si todo fuera perfectamente normal. Sin pensarlo 2 veces, preguntó, «Oye, ¿ya está listo el baño?» No les importaba si estaba enferma o no. Sabía que no tenía sentido discutir con ellos, así que terminé de hacer la cena lo más rápido que pude y preparé el baño después. Cuando regresé a la sala de estar, Reker y su esposa conversaban alegremente mientras comían la comida que acababa de cocinar. Entre bocado y bocado, mi nuera mencionó casualmente, nos vamos de viaje al extranjero pasado mañana, así que no nos enfermes con tu resfriado. Me sorprendió. No habían dicho ni una palabra sobre planificar un viaje, y mucho menos uno al extranjero. Se estaban tomando 3 semanas libres para viajar por Europa y Reker se había tomado un tiempo libre de su trabajo a tiempo parcial para ello. Si bien me sorprendió, también me sentí aliviada. Al menos no volverían a casa durante las 3 semanas siguientes. La mañana de su partida, mi estado había empeorado. Mi fiebre había subido a casi 39 grados centígrados y me sentía tan débil que no podía levantarme de la cama. Me dolía la cabeza y tenía una sed desesperada, pero ni siquiera podía levantarme para beber. Justo en ese momento, Reker entró en mi habitación, sin el menor asomo de preocupación, y dijo, «Oye, prepáranos algo de comer. Puedes cocinar incluso si estás resfriada». No pude contener las lágrimas mientras yacía allí, mi hijo me exigía que cocinara para él cuando estaba demasiado enferma para siquiera moverme. «Come fuera», murmuré entre lágrimas, finalmente demasiado agotada para preocuparme más. Estaba acostada en la cama, sintiéndome débil y ardiendo con una fiebre alta. Apenas podía moverme, así que le pedí a mi hijo que me trajera un vaso de agua, con la esperanza de que me ayudara en mi momento de necesidad. Pero en lugar de agua, regresó con un vaso de cerveza. Para mi sorpresa, no me lo entregó, sino que me lo tiró por encima mientras yo yacía allí, indefensa. Estaba empapada y aturdida. Desde la puerta, oí risas y, cuando miré, mi nuera estaba allí de pie, aplaudiendo y riendo junto con él. Mi hijo, que todavía sostenía el vaso vacío, también se reía. Tenía fiebre y estaba confundida, pero ese momento quedó grabado en mi mente con tanta claridad como el día. Antes de irse, dijeron con indiferencia, asegúrate de limpiar la casa antes de que regresemos, ¿de acuerdo? Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya había soportado bastante el comportamiento egoísta de Reker y su esposa, pero esto era demasiado. Me obligué a hablar a pesar del dolor en la garganta y dije, sí, lo limpiaré, lo suficientemente alto para que pudieran oírme mientras salían. Me llamo Sloan y soy ama de casa de 71 años.
Mi marido, Holden, tiene 73 y está jubilado. Desde que dejó de trabajar, ha estado enseñando caligrafía a niños en el centro comunitario local. Le apasiona la caligrafía desde que era joven y siempre ha tenido el sueño de enseñarla una vez que se jubilara. Verlo tan feliz, yendo al centro comunitario todos los días con una sonrisa, también me hace feliz. Tenemos 2 hijos. El más pequeño está casado y tiene 2 hijos maravillosos que todavía están en la escuela primaria, pero el mayor, Reker, que ahora tiene 42 años, todavía vive con nosotros. Hasta hace poco, no estaba casado y, aunque trabaja a tiempo parcial en una tienda de conveniencia, solo trabaja unos 4 días a la semana. No contribuye al hogar económicamente ni de ninguna otra manera y pasa la mayor parte del tiempo holgazaneando. Holden y yo hemos tenido innumerables conversaciones con él sobre su falta de responsabilidad, pero nada ha cambiado nunca. Al menos no jugaba ni tenía deudas, así que después de un tiempo dejamos de insistirle. Entonces, un día, de repente, Reker anunció que se casaba. Trajo a su esposa a casa sin previo aviso, y ella se mudó como si fuera lo más natural del mundo. A partir de ese día, tuve otra persona a la que cuidar. Al principio, no me importaba cocinar para mi nueva nuera, pero rápidamente me di cuenta de que no tenía intención de ayudar en la casa. Ni siquiera limpiaba lo que ensuciaba y ni una sola vez me dio las gracias por las comidas que preparaba. En cambio, comenzó a hacer exigencias, como pedirme que le sirviera café después de la cena, como si fuera una criada. Holden no pudo soportar ver esto más. Se enfrentó a Reker y a su esposa, reprendiéndolos por su mala educación. Después de eso, dejaron de hacer exigencias irrazonables, al menos cuando Holden estaba cerca. Pero tan pronto como él no estaba, mi nuera volvió a sus costumbres habituales. «Suegra, ¿puedes llevar este vestido a la tintorería por mí?», preguntaba cada vez, actuando como si fuera un favor que yo debería estar feliz de hacer. Finalmente me harté y le dije que estaba siendo demasiado egoísta, pero cuando lo hice, Reker se puso de su lado. «¿Por qué eres tan tacaña, mamá?». «Es algo que puedes hacer mientras estás de compras», dijo, defendiéndola. Me dolió oírlo decir eso, especialmente porque ninguno de los dos contribuía con nada a la casa, pero vivían gratis de nosotros. Pensé en contárselo a Holden, pero no quería provocar problemas entre él y Reker, así que, una vez más, me mordí la lengua y llevé su ropa a la tintorería. Holden y yo solemos visitar a la familia de nuestro hijo menor en Canadá 2 veces al año, y estábamos planeando otro viaje pronto porque se acercaban unas vacaciones de una semana. Nos encantan estos viajes, y nuestros nietos se han vuelto muy cercanos a nosotros. Ya habíamos comprado algunos juguetes para regalarles, y estaba planeando comprar un pastel especial para la familia en el camino. Normalmente tomamos el tren cama cuando los visitamos, en lugar de volar. El viaje en tren es relajante y disfrutamos de las vistas panorámicas. Ahora que ambos estamos jubilados, tenemos tiempo para apreciar estos pequeños momentos. El día antes del viaje, me sentía inusualmente emocionada. Después de que Holden se fuera a su clase de caligrafía, salí a hacer algunas compras de último momento. Mientras estaba fuera, pasé por una pastelería y compré algunas galletas hechas a mano para los nietos, pensando que durarían más que el pastel que había planeado comprar. De camino a casa, no pude evitar pensar en lo emocionados que estarían nuestros nietos de vernos. Pero mientras caminaba de regreso, el clima cambió y comenzó a lloviznar. La llovizna rápidamente se convirtió en lluvia más fuerte y me encontré apresurándome para llegar a casa. Decidí pasar por una tienda cercana para comprar un paraguas, pero cuando llegué allí, ya estaba empapada, con la ropa pegada a mi piel. Tenía frío y estaba cansada cuando finalmente llegué a casa, con la esperanza de calentarme con un buen baño. Pero justo cuando estaba a punto de tomar uno, mi nuera apareció de la nada. «Sloan, ¿estás a punto de tomar un baño? Necesito salir ahora, así que déjame usarlo primero», dijo, sin esperar mi respuesta antes de cerrar la puerta del baño. Luego agregó: «¿Y puedes comenzar a cenar temprano?». Esta era mi vida ahora, y todo lo que podía hacer era cambiarme y ponerme ropa seca y comenzar a preparar la cena. El teléfono sonó y era del carpintero, un buen amigo de Holden.
Tiene unos 58 años y se desempeña como supervisor de la obra para nuestra nueva casa. Nos apresuramos a ir a verlo. Nos hizo un recorrido por la casa, explicándonos cada detalle de la distribución. Habíamos diseñado la casa para que fuera una casa de una sola planta, totalmente accesible, teniendo en cuenta nuestro futuro a medida que envejezcamos. Mientras caminábamos, me quedé impresionada por lo hermosa que quedó la casa, incluso mejor de lo que había imaginado. Ya podía imaginarnos viviendo allí, disfrutando de nuestra jubilación. Los carpinteros movieron algunos muebles que habían quedado en la sala de estar. Cuando les agradecí, simplemente sonrieron y dijeron, no hay problema. Holden nos ayudó mucho en su día, así que esto no es nada. Con eso, Holden y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Era más cómoda de lo que podríamos haber soñado y, por primera vez en mucho tiempo, nuestras vidas eran tranquilas. Sin nuestro hijo mayor, Reker, y su esposa cerca, finalmente pudimos relajarnos. Sin embargo, aproximadamente un mes después de instalarnos, la paz se rompió. Un día, sin previo aviso, nuestro hijo y su esposa aparecieron en nuestra nueva casa. No les habíamos dicho a dónde nos habíamos mudado, y estábamos seguros de que nuestro hijo menor, Grady, tampoco lo había hecho. Parecía que habían contratado a un investigador privado para que nos rastreara. Oye, no es justo que vendieras la casa vieja, tiraras nuestras cosas y te mudaras a este lindo lugar sin nosotros. Soy tu hijo mayor, así que tengo derecho a vivir aquí también, ¿no?, exigió Reker, mirándonos fijamente mientras sostenía grandes bolsas, claramente con la intención de mudarse. Nos quedamos atónitos. Habíamos esperado cortar lazos con ellos, pero allí estaban, parados en nuestra puerta, decididos a invadir nuestras vidas una vez más. En ese momento, Grady apareció por la esquina desde la parte trasera de la casa. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Vienen a causar más problemas?, preguntó, con la incredulidad escrita en todo su rostro. Su esposa y sus dos hijos, Delaney y Beston, estaban con él. Habían venido a visitarnos durante una semana para ver la nueva casa y pasar tiempo juntos. Acababan de regresar de un viaje rápido a la tienda de conveniencia cercana. ¿Quiénes son? ¿Son malas personas?, preguntó Delaney, nuestra dulce estudiante de 5º grado, con su voz inocente que atravesaba la tensión. Holden, que estaba a punto de cerrar la puerta a Reker y su esposa, de repente tuvo una idea. Mientras que la familia de Grady se quede con nosotros durante la semana, ustedes dos también pueden quedarse aquí. Pero déjenme ser claro, esto es temporal. No permitiré que se queden aquí indefinidamente, dijo con firmeza. De mala gana, recibimos a todos en la casa. Pero casi de inmediato, Reker y su esposa se dejaron caer en el sofá de la sala de estar, actuando como si pertenecieran allí. Suegra, ¿puedo tomar un poco de café? Tomaré el mío solo, dijo la esposa de Reker con indiferencia, como si fuera la cosa más natural del mundo. La esposa de Grady se sorprendió por la audacia de la petición. Antes de que pudiera reaccionar, los nietos intervinieron. ¿Por qué no puedes hacerlo tú mismo? Ya son adultos. Hasta yo puedo servirme el jugo, dijo Delaney, con los ojos muy abiertos mirando a Reker y a su esposa. Sus comentarios inocentes hicieron que la esposa de Reker se sintiera visiblemente incómoda, y finalmente se levantó para preparar su café. Pero los niños no habían terminado. ¿Por qué no cocinas? Mi mamá cocina todo el tiempo, intervino Beston. ¿Por qué no limpias después de ti? Papá y yo siempre limpiamos nuestros platos cuando terminamos de comer, agregó Delaney. Los hijos de Grady se portaron bien y fueron responsables, gracias a la buena educación que recibieron de sus padres. Debe haber sido desconcertante para ellos ver a dos adultos que ni siquiera podían realizar tareas simples como preparar café o limpiar después de comer. Al principio, Reker y su esposa intentaron discutir, pero las preguntas de los niños no cesaron. Al final de la semana, estaban completamente agotados por el constante bombardeo de preguntas de por qué. La esposa de Reker, en particular, parecía molesta porque los niños seguían llamándola tía. No me llames, tía, dijo, claramente molesta. ¿Pero por qué no? Eres nuestra tía, ¿no?
Eres demasiado mayor para que te llamen hermana, respondió Delaney inocentemente. Hasta Reker tuvo que reír, y Grady y yo, al escuchar el intercambio, no pudimos evitar reírnos. Después de que Grady y su familia se fueran, finalmente también despedimos a Reker y a su esposa. Estaban tan agotados por las interminables preguntas de los niños que no opusieron mucha resistencia. Fue un alivio sacarlos de nuestra casa. Unos meses después, recibimos un mensaje de Reker, preguntando, ¿puedes prestarnos algo de dinero? No lo podíamos creer. Habían vivido a costa nuestra durante años, quedándose en nuestra casa y comiendo nuestra comida sin contribuir ni un centavo. El trabajo a tiempo parcial de Reker en la tienda de conveniencia había sido suficiente para cubrir sus gastos básicos, pero ahora que estaban solos, luchaban por llegar a fin de mes. Su esposa todavía no tenía intención de trabajar y estaban gastando dinero como si tuvieran de sobra, lo cual no era así. Rechazamos su solicitud, diciéndoles, no les prestaremos dinero ahora ni en el futuro. Después de eso, bloqueamos el número de Reker. Unos días después, mientras Holden y yo estábamos fuera, recibimos una llamada de nuestra empresa de seguridad doméstica. Había habido un intruso en nuestra casa. Cuando nos enviaron el video, nos quedamos atónitos al ver que eran Reker y su esposa tratando de entrar en nuestra casa a través de una ventana. Fue lamentable. Habían recurrido a tratar de robarnos porque estaban en quiebra. Al menos no habían causado daño a nadie más, pero eso no hizo que la situación fuera menos desgarradora. Los agentes de seguridad los pillaron en el acto y los entregaron a la policía. Aunque los liberaron porque eran familia, les dieron una advertencia severa. Desde entonces, no hemos sabido nada de ellos. Dejaron de intentar entrar a la fuerza en nuestra casa y hemos bloqueado todas sus llamadas. Grady también recibió una solicitud de dinero de Reker, pero, como nosotros, se negó. Reker había pedido dinero prestado a usureros y ahora estaba prófugo porque no podía devolverlo. Tú tomaste tus decisiones, devuelve el dinero tú mismo, le dijo Grady antes de bloquear también su número. No sabemos qué fue de Reker y su esposa después de eso. Elegimos seguir adelante, cortando lazos con las personas que una vez me arrojaron cerveza mientras estaba enfermo en la cama. Sin ellos en nuestras vidas, Holden y yo estamos disfrutando de la paz que hemos merecido durante mucho tiempo. Ahora, Holden enseña caligrafía en su casa, en una sala especial que diseñamos solo para él. Cuando la familia de Grady viene de visita, los nietos se unen a otros niños para tomar clases de caligrafía, hacer nuevos amigos y pasar un buen rato. Estoy muy agradecida por estos días de paz y me aseguro de saborear cada momento.